Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Pasamos un día más y hoy ya tenemos a martes 14 de julio, martes 14 de julio. Estamos llegando ya a la mitad de este mes de julio, el verano va avanzando. Así que bueno, pues vamos a prepararnos para ver lo que Dios nos quiere decir hoy. Voy a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija y continuaremos con nuestra serie de hermenéutica. Vamos a tener nuestro estudio de hermenéutica en el que hoy vamos a ver dos figuras retóricas más. Vamos a ver la parábola y el símil. Y bueno, esperando pues que Dios nos guíe, nos bendiga, que podamos recibir el alimento espiritual que viene de parte de Él y disfrutar de este tiempo así especial en el Señor. Así que bueno, veo que hay hermanos que ya se están conectando para compartir este tiempo en directo de Facebook con este estudio bíblico. Vamos a hacer una oración, nos ponemos así en las manos de Dios, confiamos en Dios para que Él nos guíe y nos metemos de lleno en el estudio. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, muchas gracias porque nos das este privilegio de poder administrar tus cosas, de poder sentirnos parte del reino, de poder, Señor, saber que tú estás obrando en nuestra vida, poder mirar hacia adelante estando tranquilos, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Podemos ver, Señor, que estás haciendo tu obra en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Tú nos vas preparando, nos vas formando conforme a tu imagen. Somos conscientes que hay una batalla siempre real con nuestra propia carne, con el mundo que nos rodea, con el mundo espiritual que controla este mundo, todo lo que viene de las tinieblas, de la maldad. Pero estamos en tus manos, confiados, y buscamos hacer aquello que tú nos has mostrado que hagamos. Más allá de nuestro parecer y nuestras ideas, queremos obedecerte, queremos obedecer tu palabra. Y para ello, Señor, esta tarde una vez más pedimos tu dirección, que tú nos enseñes, que nos guíes, que nos lleves, Señor, a poder entender y recibir y aplicar todo aquello que tu palabra nos quiera hablar. Toma tú el control, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe en todo. Y gracias por mis hermanos que están ahí para compartir también juntos este tiempo. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener, como hemos dicho, nuestro estudio bíblico. Vamos a poder compartir la palabra de Dios y hoy pues lo hacemos a través de esta serie de estudios que nos ocupan. Tenemos 2, 3 líneas de estudio, siempre series en marcha. Y hoy nos toca el curso de hermenéutica, el curso básico de hermenéutica. Y estamos viendo figuras retóricas o figuras de dicción y de las que aparecen en la Biblia para interpretarlas correctamente. Así que bueno, estoy leyendo a algunos hermanos que están saludando. Veo a Paco, a Rosario, buenas tardes. Bienvenidos, Beatriz también, buenas tardes. José María, me alegro mucho de volver a veros a todos. Juan Bermudo, buenas tardes. Ana Karina, buenas tardes. María Luisa. Hay hermanos de diferentes lugares del mundo, rincones del mundo, aquí con un mismo sentir, buscando las cosas de Dios. Así que, bueno, como hemos dicho hoy en la hermenéutica, vamos a tratar la parábola y el símil, que son de las figuras que aparecen mucho en la Biblia, tienen una importancia con mucha trascendencia porque, por un lado, Jesús enseñó mucho con parábolas, por eso las parábolas pues tienen un protagonismo especial como figura así de dicción o retórica aquí en la Biblia. Y el símil también, porque aparecen muchos símiles en la Biblia, sobre todo para tratar de enseñarnos acerca de cosas que no se ven, cosas espirituales o del reino de los cielos, comparándolas con cosas terrenales. De hecho, la parábola
y el símil tienen esa relación porque las parábolas también se dieron con ese propósito. Normalmente Jesús empezaba una parábola diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a, y ahí explicaba la parábola. Entonces tienen esa relación, que ambas figuras, la parábola y el símil, normalmente buscan enseñarnos acerca de cosas del reino de Dios, cosas invisibles, cosas futuras, cosas que desconocemos, pero se utilizan cosas de este mundo, cosas de la vida cotidiana, para que nos podamos hacer una idea. La definición de parábola vendría a ser algo así como que es una especie de alegoría que se presenta en forma de narración por medio de ejemplos naturales y de la vida misma para enseñar verdades espirituales. Eso es así de una forma sencilla decir que es una parábola. Y bueno, pues consideraremos algunas parábolas para poder ver sobre la marcha, como hacemos siempre, ejemplos. A la vez eso nos bendice porque nos metemos en el estudio bíblico y así pues Dios trata con nosotros. Bienvenida Ana Rita y bienvenido José Luis, Juan Vázquez, los hermanos que en último momento han escrito saludos a través del chat en directo de este Facebook. Una cosa importante a tener en cuenta es que los personajes de las parábolas son ficticios. Por eso nunca se dan nombres propios. Cuando leemos parábolas, como ahora veremos algún ejemplo, vas a notar que si aparecen personajes no se dan nombres propios porque son personajes ficticios, aunque la escena que se está explicando puede ser algo que ocurra con frecuencia en la vida misma. Muchas cosas que tenían que ver con la vida de los tiempos de Jesús son las que se toman como ilustración, como ejemplo, para transmitir algo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero normalmente siempre se habla de una forma impersonal, sin nombre propio. Había una vez un sacerdote, un hombre que venía de tal sitio, había una viuda, había un juez, había un rey, había un... Las parábolas no están haciéndose eco de un hecho concreto, sino que están utilizando cualquier escena que podría ocurrir en la vida misma, pero sin referirse en nada en concreto, personal, y utilizar una escena de la vida misma para tratar de ilustrar algo que tiene que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos. Buenas tardes, Cecilia, Javi, Benito, bienvenidos, todo el grupo ya que estáis ahí y los que se vayan incorporando. Otra de las cosas básicas a tener en cuenta en las parábolas es que hay que tener cuidado a la hora de interpretarlas, ya que todo lo que aparece en una parábola no se tiene que tomar de forma literal. No es que hay que buscar una aplicación en cada cosa, en cada personaje, en cada utensilio, elemento, en cada cosa que se diga en la parábola. No es literal una parábola, porque recuerda, es una figura retórica y todas las figuras retóricas, igual que la parábola, las demás, sirven para enseñar doctrinas ya establecidas. O sea, una parábola o una de estas figuras retóricas en ningún caso está enseñando o está estableciendo una doctrina. No, se quiere enseñar algo que ya está establecido. Eso es lo que buscan estas figuras de dicción, para enriquecer la enseñanza y que nos sea más fácil comprenderlo. Por eso hay que tener cuidado. Quien no tiene en cuenta estas cosas puede caer en graves errores a la hora de interpretar figuras de dicción y sobre todo parábolas. Porque en las parábolas aparecen muchos personajes, porque Jesús de pronto está contando una escena que tiene que ver con algún episodio que podría ocurrir en cualquier momento de la vida de cualquier persona. Y entonces Jesús está incorporando muchos elementos, aparecen diferentes personajes. Y yo, si leo la parábola y quiero, como hago con el resto o con otras partes de la Escritura, que cada palabra le busco la enseñanza, en la parábola no puede ser. Porque una parábola normalmente tiene una enseñanza central, puede ser una, dos o varias, pero vamos a decir que la parábola gira en torno a una o varias enseñanzas centrales.
Eso quiere decir que la parábola no se tiene que tomar de forma literal y que todo lo que se dice en la parábola se tiene que interpretar de una forma literal, buscando una enseñanza en cada cosa, en cada personaje, buscar paralelismos. No, ahí caeríamos en graves errores. Lo vamos a ver mejor viendo algunas de las parábolas, algunas de las quizás más conocidas, y al meternos así en el estudio, pues vamos a ver sobre la marcha lo que estamos diciendo. Vamos a ir a la primera parábola que tenemos ahí en este material apuntada, en Lucas 18, versículo del 1 al 8. Es una parábola que se titula Orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, del 1 al 8. ¿Lo tienes? ¿Lo leemos? Orar siempre y no desmayar. Esa sería la enseñanza principal. La parábola también la podemos conocer como la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola, y aquí dice de qué va la parábola, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De pronto el texto bíblico ya nos da una orientación en torno de cuál es el tema del que va esta parábola. Entonces aquí ya tenemos un detalle muy importante a la hora de interpretar correctamente. Ahora ya se nos ha dicho que el tema central de esta parábola es la oración y el hecho de orar y no desmayar, o sea, de ser constantes en la oración. Entonces, fíjate que de pronto Jesús dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Notas lo que decíamos antes? Los personajes no son alguien conocido en concreto con nombre propio, son personajes ficticios, aunque esto podría ocurrir en la vida. Había en una ciudad, no se dice ni qué ciudad era, un juez, no se dice el nombre del juez, dice que también en esa misma ciudad había una viuda. No se están dando nombres propios. Esa no es la intención de la parábola, no nos quiere contar la historia de nadie en particular, sino enseñarnos algo espiritual, algo que tiene que ver con el reino de los cielos. Cuando la historia gira en torno a una persona no es una parábola, es un testimonio. Cuando la Biblia nos está hablando de algo que le pasó a David, o a Abraham, o a Ruth, o a Sara, o cualquier personaje de la Biblia, nos da los nombres propios, nos da los nombres de las ciudades, a veces incluso se nos da las fechas, cuándo ocurrió esto, por qué ocurrió, cómo, las personas que participaban. Eso tiene que ver con el testimonio, la experiencia de aquellos que vivieron situaciones cuando Dios estaba tratando con sus vidas. Pero una parábola no es eso, una parábola es una historia inventada que puede ser perfectamente real, pero no se refiere a ninguna en concreto porque no se dan nombres propios. Por eso cuando leemos aquel pasaje que Jesús refirió de aquel rico y Lázaro, decimos que aquello en principio no cumple la norma de una parábola porque se nos da un nombre propio, se nos da nombres propios allí. Entonces no es una parábola, aquella enseñanza la tenemos que tomar tal como Jesús la dio. De hecho no es igual a las otras parábolas. Cuando dice ahí que había un hombre pobre que se llamaba Lázaro y venía a la casa del rico a buscar limosna, y murieron ambos, y dice que el rico se fue al Hades y Lázaro se fue al seno de Abraham. Entonces está hablando de alguien concreto. Las parábolas nunca dan nombres propios, nunca. En este caso Jesús está hablando de nombres propios. Y dice, y estando en el seno de Abraham, el rico alzó sus ojos y le vio y le dijo, Padre Abraham, y empezó a hablar. O sea, ahí está la diferencia. Y lo que está enseñando la parábola está hablando de un hecho concreto que ocurre cuando morimos. Por eso no entendemos en ese caso esa enseñanza como parábola, aunque es posible que tú leas en algún libro o escuches a algún predicador o maestro que mencionen ese pasaje como parábola. Bueno, hay que respetar la opinión de cada uno, pero si tenemos que ser serios a la hora de interpretar la Biblia, la palabra de Dios sigue unas reglas estrictas y de pronto en un caso no se las salta así sin más.
Si una regla de las parábolas es esa, no hay nombres propios porque es una parábola, es inventado y se nos está utilizando una escena de la vida misma para ilustrarnos una verdad espiritual. En ese caso va directamente a la enseñanza espiritual, nos está hablando de lo que hay ahí cuando morimos, nos está hablando de lo que ocurre en el espíritu después de morir. Entonces no sigue la misma aplicación, no tendríamos que decir que eso sea una parábola. Vamos a seguir leyendo aquí. Versículo 4. Bueno, ya sabemos que había un juez que no tenía temor de Dios, no creía en Dios, pero también era un déspota, no respetaba a los hombres. O sea, un juez que tiene una profesión tan complicada y considera al prójimo de esta manera, pues imagínate, ¿no? Eso es un poquito... Y ahí había una viuda y ahí está la demostración de que este juez no era un hombre justo, porque parece, por lo que hemos leído en el versículo 3, esta mujer venía pidiendo justicia, o sea que había un adversario, como dice ahí, mi adversario, había alguien que le estaba creando problemas y ella tenía la ley de su parte, o sea que era una situación pues que se estaba dando y que la justicia perfectamente podía haber mediado ahí, pero como este juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, o sea, no era un hombre con un sentido de la justicia, sino que era juez porque, mira, era su profesión, ¿no? Pero dice en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, dice que por mucho tiempo no hizo nada, no le hizo caso. Esta mujer venía y pedía, hazme justicia de mi adversario. Pero él la ignoraba, simplemente pasaba de ella, no tenía intención de estar ahí. Pero de pronto un día dice que reflexionó, dijo dentro de sí, o sea, fue una reflexión suya interna. Mira, ¿sabes qué? No quiero complicarme la vida con esta mujer, porque es bien pesada, no para de venir, todos los días está aquí pidiendo justicia. Eh, Creo que lo mejor es hacerle justicia y que me deje tranquilo. Eso es lo que él pensaba. Esa fue su motivación. Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, pero era al final una reacción egoísta, porque él lo que buscaba no era hacer justicia a esta mujer, sino que lo dejasen tranquilo. Era, al final voy a perder la paciencia, reconoce. Dice, no sea que se me agote la paciencia. Entonces él lo que está diciendo, mira, me voy a quitar este problema de encima y así lo resolvemos. Esa es la parábola. Ahí termina la parábola. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Recuerda, Jesús dijo, el pasaje dice lo que Jesús nos quería enseñar en esta parábola. Orar siempre y no desmayar. Y esto tenerlo como una necesidad. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahora añadió Jesús, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy bien, ¿cómo interpretas la parábola? Ya tenemos ahí la enseñanza central, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero, ¿cómo la interpretas tú? ¿Cómo enfocas, cómo aplicarías lo que esta parábola dice? ¿Sabes que hay creyentes que interpretan mal esta parábola? Y se quedan con la actitud de la viuda y quieren adoptar la misma actitud en relación a Dios. O sea, esta viuda recibió lo que pedía por ponerse pesada. Algunos creyentes piensan, pues yo voy a orar a todas horas para molestar a Dios y para que al final Dios diga, este pesado ya, mira, para que me deje tranquilo le voy a dar lo que me pide. Eso es lo que pasó en la parábola, pero eso no es lo que la parábola nos enseña que tenemos que hacer nosotros. Recuerda que aquí se utiliza una escena de la vida misma
para ilustrarnos algo del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces recuerda lo que hemos dicho antes, las parábolas no se pueden tomar de una forma literal, ni una parábola está estableciendo una doctrina o una enseñanza en sí misma, sino lo que está haciendo la parábola es tratar de enseñarnos algo que ya está establecido. No podemos comparar, para empezar, al juez injusto con Dios, porque Dios es justo. No podemos comparar al juez que no temía a Dios, porque Dios es Dios. Y no podemos comparar a un juez que no respetaba al hombre con nuestro Dios que respeta a los hombres. ¿Entiendes? O sea, no se puede aplicar literalmente, porque la reacción del juez es totalmente distinta y su motivación es totalmente distinta a la reacción de Dios y su motivación. La parábola nos está enseñando que cuando tú oras a Dios no tienes que cansarte, porque mira, si esta mujer no se cansó y encima estaba tratando con un hombre injusto que no temía a Dios y que no respetaba a los hombres, pero no se cansó y al final tuvo su recompensa, ¿cuánto más nosotros? Porque esa es la enseñanza que Jesús después da. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Si en la vida pasan estas cosas, con las imperfecciones de cada uno, ¿crees que Dios no te va a escuchar? Que Dios te ama, Dios es perfecto. ¿Se tardará Dios en responderte? Os digo que pronto hará justicia, decía Jesús. Esa es la enseñanza de la parábola. Y hermanos, esto es muy importante porque si tú tomas la parábola como otras partes de la Escritura y las quieres tomar literalmente, pues vas a caer en ese error. Vas a pensar que, vale, aquí tomamos un principio, para conseguir algo de Dios hay que ponerse pesado con Dios. No, porque si tú quieres profundizar más en el tema de la oración, ahora vas a tener que buscar otros pasajes en la Escritura, textos que hablen de la doctrina de la oración, de en qué consiste la oración, cómo tenemos que orar. Nosotros ya lo hemos estudiado, no hace mucho tiempo estudiamos acerca de la oración, vimos lo que la palabra de Dios nos enseñaba acerca de eso, y si podéis recordar, pues comparándolo con esto que estamos viendo en esta noche, Dios no nos da las cosas porque nos las ganemos, o bien por ponernos muy pesados, como hizo esta viuda, o bien por hacer méritos propios para que Dios diga, merece que le responda y nos responda por eso. Mira, todo lo que Dios nos da es por gracia. Por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre, no es por nuestro esfuerzo, no es para que Dios nos recompense algo de lo que estamos haciendo, sino lo que Él nos da y el derecho que tenemos a venir ante Él y hablarle y poder pedirle cosas es porque Cristo ganó ese derecho para nosotros. Ahora en el nombre de Jesús tenemos entrada a la presencia de Dios y Dios nos habla. Y Dios nos bendice y nos provee aquellas cosas que son buenas para nosotros. Entonces, imagínate que un creyente pues dice, pues yo le voy a pedir al Señor que me dé algo que sea malo para él. Imagínate, ¿no? Igual que nuestros hijos, los niños piensan como niños, hablan como niños, juegan como niños, no tienen la capacidad madura de discernir lo que es mejor para ellos o no. Imagínate que un hijo te pide algo que claramente es perjudicial para su salud, para él. Y tú le dices, no, hijo, no te lo voy a dar. ¿Crees que porque se ponga pesado, muy pesado, se lo vas a dar al final? Bueno, hay padres que sí. Hay padres que al final, para que los hijos los dejen tranquilos, se lo dan. Y, niño, ya me tienes harto, toma, déjame tranquilo. Pues como hizo el juez este. Pero el juez era injusto y no tenía respeto por los hombres. Si un padre hace así, pues a lo mejor es igual. Es un juez que no tiene respeto a Dios ni respeto a los hombres y es injusto. Dios no nos va a dar nunca nada que sea malo para nosotros, aunque nos pongamos pesadísimos con Él. Entre otras cosas porque a Dios no le podemos hacer que pierda la paciencia. Este juez sí lo consideró. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. A Dios no se le agota la paciencia.
¿Notas cómo no se puede tomar literal la parábola para aplicarla a Dios? Nada de lo que dice esa parábola se puede tomar literal para aplicárselo a Dios, ni a la circunstancia. Aquí se nos enseña una cosa. Mira, si en el mundo ocurren cosas así, y la gente por perseverar consigue esas cosas, ¿cuánto más vosotros tenéis que orar y tenéis que ser constantes en la oración? Porque la oración lo que hace es abrir ventanas de bendición de Dios hacia nosotros. Pero eso no quiere decir que ya está, o sea, si yo oro mucho y me pongo pesado, no. Aparte de esta parábola, ahora tú, si quieres aprender más de la oración, quieres profundizar más en este tema y quieres saber mucho más de todo esto, tienes que estudiar otros pasajes paralelos que hablen de la oración y aprender y ver y conocer más. Aquí la enseñanza es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar cada día buscar a Dios. Vemos otro ejemplo, otra parábola muy conocida, Mateo capítulo 13, la conocemos como la parábola del sembrador. Mateo 13, del 1 al 9. ¿Lo tienes? ¿Lo leemos? Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, ¿notas? Les habló muchas cosas por parábolas. A Jesús le gustaba ilustrar las enseñanzas con esta figura de dicción, con las parábolas. Era una buena herramienta que Jesús encontraba para ilustrar cosas del reino de los cielos. Y aquí empieza la parábola, a mitad del versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Notas lo que antes decíamos? ¿Quién es el protagonista de la parábola? El sembrador. Pero ¿quién era este sembrador? No tenía un nombre propio. Se nos está ilustrando una escena de la vida misma. Todos los días se podían ver a los sembradores sembrando en los campos. El sembrador, cualquiera. Lo que estoy utilizando es una escena de la vida misma porque os quiero enseñar algo del reino de los cielos. He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si a alguno le interesa entender las cosas, presta atención, pon interés, Dios te va a bendecir. Aquí aparece hay dos factores principales, uno es una persona, el sembrador, y la otra cosa es lo que él está haciendo, sembrando, o sea, la semilla. Y aquí sí que podemos tratar de identificar qué es lo que Jesús quería enseñar en esta parábola con este sembrador y la semilla que está sembrando. Aquí el sembrador representa al que predica la palabra y la semilla es la palabra misma, ¿vale? Entonces el sembrador salió a sembrar como cualquier momento en la vida misma y lo que ocurrió era algo que solía ocurrir cuando un sembrador sembraba un campo. De pronto el sembrador, no sé si lo has visto alguna vez en vivo, hoy en día las cosas ya son como muy mecánicas, pero el hecho de sembrar aún se pueden ver en sitios así, y si no, pues quizás lo has visto en algún documental o en televisión, una película o algo. Pero ahí el sembrador normalmente pues llevaba ahí un recipiente, un capazo, algo, y ahí tenía las semillas, y entonces a puñados el sembrador iba lanzando los puñados a la tierra que ya había sido preparada previamente. La tierra había sido labrada, estaba ya suelta,
se habían quitado las piedras, en fin, había ya una preparación para la tierra. Entonces ahí se va lanzando la semilla, y al tirar la semilla, pues es fácil que de pronto una parte de la semilla cae junto al camino. Los campos de sembrar lindaban con los caminos solían atravesar esos campos, entonces el sembrador aprovecha el campo hasta la misma linde con el camino. Entonces quiere decir que cuando tira la semilla, hay una parte de esa semilla que cae en ese espacio que está ahí justo al lado del camino. Después, normalmente, ¿sabes? Cuando se siembra así un campo y las semillas se tiran, porque aquí dice, y entonces vinieron las aves y las comieron. La pregunta es, y las aves no se comen el resto de semillas, las que caen en el campo, solo se comen las que caen junto al camino. ¿Ves? Para aprender según de qué historias de estas de las parábolas uno tiene que conocer cómo funcionaba esto, las costumbres, el oficio. Tienes que conocer el tiempo de Jesús, cómo se hacían estas cosas para poder comprenderlo. Para eso tienes recursos. Hoy en día en internet tenemos todo tipo de recursos. Yo cuando era jovencito y estudiaba la Biblia, nos teníamos que buscar la vida, teníamos que buscar libros, teníamos que buscar documentación, a veces teníamos que ir a bibliotecas, ir a archivos, teníamos que procurar aprender de las fuentes que teníamos. Qué fácil hoy, solo con escribir en internet ya tenemos. Pero bueno, si tú quieres en tu biblioteca también hay libros. Hay un libro que se titula Usos y costumbres de las tierras en los tiempos bíblicos. Entonces pues tú puedes tener material escrito que te ilustre acerca de estas cosas y de esa manera comprendes mejor. Porque si uno no está familiarizado con esto de sembrar, a mí a veces me han preguntado, ¿y qué ocurre? ¿Por qué las aves se comen las que están junto al camino y no se comen las que están en el campo que se sembró? Bueno, porque sembrar es un proceso. Como yo antes te dije, primero se prepara la tierra. Ahora se usan tractores, maquinaria. En los tiempos de Jesús era todo con animales. O sea, un animal tenía un arado enganchado a él. Podían ser bueyes, podía ser algún tipo de una mula, normalmente eran bueyes, tenían fuerza. Entonces llevaban enganchados los arados. El arado pues era un artilugio metálico con partes de madera, en el que el sembrador se agarraba ahí y de esa forma conducía al animal, y el animal pues al tirar el arado clavaba en la tierra, iba levantando la tierra, removiendo la tierra, y así la tierra quedaba preparada. Paso 2, se tiraba la semilla. Paso 3, se volvía a pasar otra especie de arado que lo que hacía era remover otra vez la tierra juntamente con las semillas, y de esa forma las semillas quedaban cubiertas con tierra. Por eso las aves no se las comían. Esa era una forma de sembrar campos así de trigo y eso. Si estás utilizando otro tipo de siembra para según qué plantas, bueno, pues puede ser que el mismo sembrador va depositando semillas en agujeros y va tapándolas a la misma vez. Hay una herramienta que es como una especie, tiene un mango, como una especie de cono así acabado en punta, y entonces tú clavas eso y dejas un agujero, echas las semillas en el agujero y tapas el agujero. Eso es otra forma de sembrar. Pero las semillas que caían junto al camino, ahí no llegaba el arado, entonces esas semillas quedaban al descubierto, y una semilla al descubierto pues es una tentación para los pajaritos porque se las comen. Y no solo los pajaritos, las hormigas y otros tipos de insectos o animales se comen esas semillas. Entonces ya tenemos ahí una parte de la semilla. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque la raíz se secó. El sembrador, al sembrar el campo, podía ser que una parte de su campo no fuese de buena tierra, fuese que sitios de pedregales. Pedregales no es que haya muchas piedras, porque normalmente en los campos, cuando hay muchas piedras, lo que hace el sembrador, el agricultor, es esas piedras se recogen y se quitan y se arrojan en otro sitio. Las mismas piedras se aprovechaban para hacer muros, para hacer cosas, ¿no? Aquí se está refiriendo de pronto a esos pedregales
que son zonas en las que el suelo es de piedra. Y encima de esa piedra se puede acumular una fina capa de tierra. Pero no tiene profundidad esa tierra porque el suelo es de roca, es piedra. Entonces si ahí cae semilla, esa semilla crece rápido. Pero nada más que caliente el sol un poco, esa semilla se seca. ¿Por qué? Porque no hay profundidad de tierra. Entonces esa capa superficial de tierra se seca muy rápidamente. ¿Sabes? Si tú tienes plantas en maceta, en tiesto, no es lo mismo que tenerlas en suelo, en tierra. Yo aquí en casa tenemos nuestro huertecito urbano. Tenemos tomateras, pimientos, berenjena, lechugas, tenemos ahí. Pero requiere un trato diferente al trato que tiene una planta que está plantada en el suelo, en tierra. Una maceta, puedes tener macetones muy grandes, pero lo normal en una casa, en un piso, en una terraza, en un balcón, es que tienes macetas, pues tiestos de un tamaño relativamente pues pequeño. ¿Cuál es el problema? Que esa tierra solo admite cierta cantidad de humedad de agua. Entonces tú riegas esa maceta y cuando esa cantidad de tierra está empapada, ya está, ya no puedes mojarla más, ya está empapada y el agua ya se evacúa por el agujerito que suelen tener las macetas en el fondo, ya el agua se va. Entonces un día al sol, esa maceta, esa tierra se seca totalmente. Quiere decir que cada día, sin falta, tienes que regar esa maceta, porque si no, en un día, sin regarla, al sol, la planta se seca, se marchita. De pronto ya está ahí con las hojas para abajo. Tienes que tener un riego automático, tienes que estar pendiente y cada día regarla. Pero si tienes la planta en el suelo hay más cantidad de tierra y las plantas, Dios las diseñó de una forma sabia. Lo que hacen es que extienden sus raíces buscando la humedad. Entonces, si la tierra de arriba se va resecando, la planta va extendiendo poco a poco sus raíces a más profundidad para buscar esa humedad. De tal manera que el riego es de otra forma. No tienes que estar cada día ahí pendiente, puedes mojar la tierra bien y ahí queda la humedad y es de otra forma. La planta va a resistir más. Entonces un sembrador sabía que esto también ocurría, que sembrabas y si caía semilla en pedregales, se secaba pronto porque no tenía profundidad la raíz. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa es otra de las cosas que ocurren. La lucha contra las malas hierbas, el que tiene un terrenito, un huerto y le crecen y quiere tener plantas, pero también crecen malas hierbas, seguro que si es creyente y conoce la Biblia se ha acordado un montón de veces de Génesis, allí cuando Adán y Eva pecaron, Génesis 3, y vino la maldición sobre el hombre, y dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan y producirá la tierra espinos y malas hierbas. ¿Y te acuerdas de eso? ¿No? Dices, mira, por culpa del pecado, las malas hierbas. Yo no sé, las malas hierbas, o sea, en las mesetas también crecen malas hierbas. Las malas hierbas crecen en todas partes. Y como yo antes te decía, como dejes de regar un día la tomatera, se te pone así toda ya lacia y en 2 días ya se te secó. Pero las malas hierbas, ahí están, no se secan. ¿Qué pasa? Lo malo siempre dura más, siempre abunda más, siempre está ahí. Las buenas plantas las tienes que cuidar, tienes que darle mimos, tienes que abonarlo, regarlo. Pero las malas hierbas crecen solas y resisten, no te puedes imaginar. Bueno, pues ese es un detalle. Si hay malas hierbas, la planta buena termina ahogándose porque los espinos y las malas hierbas crecen con más fuerza, crecen más abundantes y ahogan a la planta buena. Pero por fin, menos mal, ¿no? Porque si no el sembrador pues se le iba a arruinar el negocio si seguimos así. Pero al final dice en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1. Y ahora dice, el que tiene oídos, oiga.
¿Qué he querido decir con esto? Porque ahora están todos ahí escuchando. Un sembrador salió al campo a sembrar y le pasó esto. Y todos están escuchando a Jesús y están diciendo, sí, sí, claro, es verdad, eso suele ocurrir. Y ya está. ¿Y qué quiere decir la parábola? Muchas veces el propio Señor Jesús explicaba la parábola. Otras veces no, pero tenemos esas indicaciones como en la anterior, que el mismo texto bíblico dice, esta parábola la refirió Jesús para enseñarnos la importancia de orar siempre y no desmayar. Entonces ya tenemos la guía para interpretar correctamente la parábola. Siempre tenemos que tener un punto de partida, un referente o la misma explicación de la parábola por parte de Jesús, porque si no, imagínate que en este texto tenemos solo lo que hemos leído. No tenemos más. Entonces nos preguntamos, ¿y qué quiso decir Jesús con esto? ¿Sabes? Podríamos tener varias teorías y eso sería un problema. ¿Cuál sería la interpretación correcta? Pero Dios no es un Dios de confusión y Dios cuando nos dio su palabra lo tuvo todo en cuenta y está todo cuidado y medido. Así que normalmente siempre tenemos la explicación. Hay textos paralelos, las reglas de interpretación nos ayudan, considerar los hebraísmos, en fin, todo lo que estamos estudiando en este curso básico de hermenéutica. En este caso, el mismo Señor Jesús interpretó la parábola. Primero hay aquí un paréntesis que se titula El propósito de las parábolas. Interesante porque va relacionado con lo que estamos estudiando nosotros. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas por parábolas? Es una buena pregunta, porque si directamente Jesús hubiese dicho en este caso, mira, a veces el que predica la palabra, la predica, pero esa palabra queda tan superficial que la gente la oye, pero no profundiza. Pero predica a otras personas y esas personas escuchan un poco. Pero como no profundizó la palabra en ellos, se les pierde. Hay otros que parece que ahí la palabra sí que está cogiendo, está agarrando, pero de pronto aparecen otras cosas extrañas en su vida y al final terminan también rechazando. Pero a otras personas se les predica la parábola y esa palabra cuaja en su corazón, en su vida y da mucho fruto. ¿No sería más fácil así? ¿Por qué predicas en parábolas? Tenemos que andar interpretándolo, pensando, ay, ¿y esto qué querrá decir? Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas por parábolas? Y Jesús le respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahí Jesús da un propósito. ¿Por qué enseñaba en parábolas? Mira, para bendecirnos a nosotros. Los que somos hijos, los que conocemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, las parábolas nos enriquecen y nos ilustran de una forma mucho más amplia las verdades del reino de Dios. Hay cosas que tienen que ver con el reino de Dios que sería muy difícil explicarlas si no las pudiésemos comparar a cosas cotidianas de la vida misma. Entonces Jesús enseñaba esto por parábolas. Claro, cuando tú oyes hablar del sembrador que siembra y que da fruto y no sé qué, nosotros ya sabemos el significado de esta parábola. Pero rápidamente tú empiezas a relacionar cosas porque conoces la Biblia, tú ya empiezas a decir lo que esto puede significar. Para ti esta enseñanza te bendice porque eres hijo. Pero a cualquiera que no cree en Dios, que no le importan las cosas de Dios, pues escucha esto y le da igual, o sea, no, como si oyese llover. Vale, sí, un sembrador sembró y vale, estupendo, sí, está bien. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron.
A vosotros las parábolas os van a bendecir, vais a ser enriquecidos. A ellos no van a conseguir nada porque no creen. O sea, no es que Jesús hablase en parábolas para ocultarles algo. No, simplemente porque no es un mensaje para ellos, es un mensaje para los creyentes. A ellos se les da un mensaje, pero de otra forma. O sea, no es que Jesús buscase que alguien se condenase. No le vamos a decir la verdad para que no se enteren y así se condenen. No, ese no es el corazón de Jesús. Ese no es el sentir de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Vemos en la Escritura ejemplos de cómo Dios llegó con la palabra, envió a alguien con la palabra para salvar a personas que de pronto no nos habríamos imaginado que iban a creer y ser salvos, pero Dios conoce los corazones y envía la palabra a aquellos que están dispuestos a recibirla. Así que hay que entender lo que aquí Jesús quiere decir, ¿verdad? Y ahora lo que Jesús hace, versículo 18 en adelante, es él mismo les interpreta la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. De pronto ya sabemos de qué va la parábola. El sembrador es el que predica y la semilla es la palabra. Entonces esa palabra representa, en este caso la semilla representa la palabra cuando la predicamos. Y la primera explicación, la semilla que cayó junto al camino, pues es cuando tú le hablas a alguien el evangelio, pero no entiende ni lo que le estás diciendo, no quiere entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa información el malo la arrebata de su corazón. Allí en la parábola decía, las aves vienen y se la comen. Aquí las aves podían estar representando al diablo, a los demonios, al malo, ¿vale? El que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la parábola y al momento la recibe con gozo. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Son esas personas a las que tú les predicas la palabra de Dios y de pronto la reciben con gozo. Y vienen a la iglesia contentos, ¡oh, qué bien! ¿Cómo me gusta esto? Pero de pronto surgen problemas. Viene la aflicción y la persecución. De pronto su propia familia empiezan a decirles, ¿pero cómo? ¿Tú vas a esa iglesia? ¿Y vas con esos fanáticos religiosos? Oh, te están comiendo la cabeza, te están lavando el cerebro. Pero ¿cómo permites? No, hombre, no, tú no puedes ser tan tonto, tan necio como esos que se creen cualquier cosa y tal. Y esta persona que de pronto había recibido con gozo el Evangelio, cuando viene esta persecución y aflicción, dejan de venir. Nosotros situamos la parábola en tiempos exactos, concretos, pero aquí no se está midiendo el tiempo. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque puede ser que alguna de estas personas lleve tiempo en la iglesia y todavía esté en ese momento de que la semilla está entre las piedras. En ese fondo de piedra, con una capa muy delgada de tierra, no tiene raíces. Parece que creció la palabra en su vida. La recibió con gozo. Tiene una reacción cristiana. Viene a las reuniones, ora, habla, algunos hasta ya predican porque ya llevaban ahí meses o incluso años, pero recuerda, nunca la palabra en sus vidas ha echado raíces. Siempre fue muy superficial todo lo que estaban experimentando. Y a veces la persecución o la aflicción por causa de la palabra no viene al principio. A veces tarda en venir. ¿Sabes? Una de las cosas que hemos enseñado en este tiempo del COVID-19, ese virus, esa pandemia que está todavía afectando y con unos efectos devastadores en todo el planeta, cuando vivimos en España el temor a nuevos rebrotes,
hay un montón de lugares donde hay rebrotes, donde las autoridades están imponiendo medidas. En algunos sitios hay confinamiento, en otros se está obligando a utilizar la mascarilla en todos los lugares, menos en tu propia casa. Y una de las cosas que hemos enseñado es que nos paramos en un texto que el apóstol Pablo enseñó, en el que decía que la tribulación muchas veces viene para probar, es necesaria que haya la tribulación para probar a los verdaderos creyentes y a los falsos creyentes, aquellos que parece que creen pero que en realidad no han creído de corazón. Y yo en estos días he dicho que a raíz de esto del COVID-19 muchos creyentes, esto les ha servido para dar un paso al frente y comprometerse más con Dios. Pero también, y quizás tú lo puedas observar en vuestras propias iglesias, pero también está la reacción de aquellos que han dado un paso atrás y visiblemente y notoriamente se están alejando, se están deslizando, se están enfriando. ¡Wow! La parábola nos está diciendo que a veces pasa eso. Llega la semilla, da fruto, parece que sí, pero nunca echó raíces. Era algo superficial. ¿Sabes? Una vez estaba ahí por la montaña buscando setas en otoño. Me gusta ir al bosque a buscar setas, en catalán, bolets, hongos. Igual a algunos eso de las setas tampoco lo acaban de entender. Hongos, setas, en otros países igual tiene otros nombres. Me gusta porque estoy a solas ahí en la montaña. Es un tiempo para poder orar, reflexionar, alabar a Dios y el contacto con la naturaleza. Y de pronto me di cuenta que una de esas noches anteriores sopló un poco de viento fuerte. Pero bueno, no era nada muy así como muy fuera de lo común. Pero de pronto en el bosque así donde estaban muchos árboles, de pronto así más a lo lejos vi un árbol, un pino que estaba tumbado. El viento lo tumbó. Y entonces me llamó la atención que solo hubiese un pino así que se tumbó por el viento. Y entonces al acercarme mientras buscaba las setas, lo vi y me di cuenta de cuál fue el problema. Resulta que al tumbarse el pino, las raíces se levantaron con la tierra que tenían pegadas y dejaron al descubierto que el suelo era una tremenda roca, era una roca así muy grande, plana, y lo que yo estaba viendo fue, al tumbarse el pino, la tierra que había encima de la piedra fue la que las raíces se llevaron. Entonces, inmediatamente me di cuenta, por eso se tumbó el pino con este viento que sopló, porque sus raíces no tenían profundidad, había una piedra. Ese pino creció, cuando nació la semilla, empezó a crecer en una delgada capa de tierra. No había más tierra porque había una roca muy grande en la base, y el pino no pudo extender sus raíces hacia abajo, las fue extendiendo por lo plano. Entonces sí, tenían un diámetro así bastante amplio las raíces de ese pino, pero seguían sin tener profundidad. Entonces el pino, el árbol, no estaba arraigado al suelo. Estaba de una forma muy superficial, y cuando el viento sopló un poco fuerte, no soportó y se tumbó. Las raíces se levantaron. Es muy importante que en la iglesia discipulemos a los creyentes. Es muy importante que cada creyente esté estudiando la Biblia, escuchándola, considerándola en su vida, aplicándola. Porque si un creyente recibe la palabra y la puede recibir hasta con gozo, pero su vida es así de superficial, que las raíces nunca calan ni se hacen profundas, esos creyentes de domingo, un par de horitas y ya está, y no cuentes conmigo para otra cosa, ese creyente no está echando raíces. Hermanos, ¿por qué crees que me pongo tan pesado a veces? Venid a las reuniones, perseverar en los estudios bíblicos. Si tenéis la ocasión de estar conectados cada día a esta hora, conectaros. El que no se conecta y prefiere hacer cosas del mundo tiene un problema. ¿Por qué creéis que me pongo tan pesado? Porque está en juego la vida y la muerte, hermanos. Esto no es un juego. O sea, yo no tengo así manías
No suelo ser maniático de empeñarme en que los demás tienen que hacer algo porque yo creo que tienen que hacerlo. Conozco la Biblia, sé sus advertencias y sé la gravedad de pasar por alto algunas de esas advertencias que la Biblia nos da. Me preocupa mucho, porque sé que las consecuencias son muy serias. Quizás uno lleva ahí 20 años en la iglesia y de pronto un día, ¿por qué 20 años y nunca antes pasó nada? Porque quizás no tuvo más problemas. Pero después de 20 años de estar en la iglesia surge una tribulación, surge una persecución, surge una aflicción, surge algo que de pronto le conmueve, le trastorna, le remueve algo, y es en ese momento cuando dice, bueno, yo ya no vengo más a la iglesia. Y los demás se preguntan, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Qué raro, no lo entiendo. Si era un creyente, se llevaba ahí toda la vida, si hasta le he escuchado predicar. Sí, claro, pero recuerda que así hay millones en este mundo que viven religiones, y algunos hasta muy fanáticamente, y eso no quiere decir que en este caso sea un verdadero creyente nacido de nuevo. Era alguien que escuchó, recibió la palabra, se dejó llevar en todo ese ambiente, pero aquí la clave está en que nunca pasó al nivel de haber nacido de nuevo, de haber recibido a Jesús como su Salvador 100%, porque cuando uno hace eso implica el fruto se ve. Y aquí hay una enseñanza, tiene que echar raíces, tienes que afianzarte, tienes que estar ahí realmente convencido de lo que estás creyendo. Mira, los que estamos convencidos de lo que creemos, no sé vosotros, yo creo que a todos nos han pasado nuestras propias experiencias, que todos podríamos contar nuestra historia. Hemos sido zarandeados por la vida, por tribulaciones, nos ha golpeado la enfermedad, la pérdida, la muerte, las crisis, nos hemos experimentado de todo, pero aquí seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos una convicción profunda. ¿Y a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. O sea, si yo he conocido la verdad, para mí ya no puedo concebir la vida sin la verdad. En la mentira voy a vivir. Si yo he conocido a Jesús realmente como mi Salvador personal, no vendrá tribulación tan grande que me lleve a renegar de mi Señor. No puedo. O sea, sé que renegar de Jesús es perderlo todo. Entonces, no puedo. Que la vida te traiga lo que quiera, pero lo único valioso que tenemos es la vida en Cristo. Pero aquellos que la raíz no profundizó están ahí superficialmente viviendo una religión como tantos otros en este mundo. Dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No es que sea un nivel distinto, es decir, este creía más que el otro. No. De hecho, aquí tenemos dos casos paralelos. Solo la diferencia está en que lo que a uno le motivó el no echar más las raíces y que su fe se perdiese, al otro, que empezó tan bien, pero también llega un momento en el que decide dejar la fe, no es diferentes niveles, es el mismo, solo que la motivación de uno y de otro son distintas. A uno, lo que le lleva a apartarse de la verdad y no continuar adelante para que las raíces profundicen y maduren, es la persecución y la aflicción. En el caso del otro, es las riquezas y el afán de este siglo. Son dos motivaciones distintas. Ya hemos hablado de este, que cree y lo recibe con ilusión, ha creído a su manera, recibe el Evangelio desde su propia perspectiva, se encuentra a gusto en la iglesia, pero cuando viene la persecución o viene la aflicción, eso demuestra realmente lo que él es y dónde está su fe, si es verdadera o no, y se aparta. El otro, igual, recibe la palabra, la recibe con alegría, empieza en la iglesia, le puede pasar como al otro, puede ser que lleve ahí una semana como que lleve años. Y hasta que no sucede el desencadenante que provoca que abandone la fe, él está ahí, él va haciendo.
En este caso, al final deja la iglesia, deja la fe, deja la vida en Cristo, porque es una persona que se mueve en los afanes de este mundo y en el engaño de las riquezas. Personas que su vida se fundamenta en lo que el mundo les ofrece. Han tratado de compaginar eso con la fe en Dios, pero son incompatibles. La Biblia dice: no se puede servir a dos señores a la vez. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos dividir nuestro corazón, no podemos dividir nuestra mente. O estás en una cosa o estás en otra. Cuidado, hermano, porque si de los de antes hay muchos, de estos hay más en las iglesias. Y en este tiempo que nos toca vivir, más todavía. Creyentes que adaptan la fe que dicen tener a su forma de vivir en el mundo. Sí, no, yo creo en Cristo y tal. Pero sus prioridades son las cosas del mundo, los afanes de este mundo. Tengo que trabajar mucho, ganar mucho dinero, me tengo que comprar muchas cosas, tengo que pegarme buenas vacaciones, tengo que tener lujos, no me puedo conformar con lo que tengo, necesito más, cada día quiero más. Las riquezas, el afán. ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús? No os afanéis. ¿Por qué comeréis? ¿Por qué vestiréis? ¿Por qué? Pero este afán todavía supera todo eso. Es el afán por tener más, por querer más. Hermanos, yo veo en la iglesia, conozco muchos casos. He visto a personas del caso anterior que estaban ahí en la iglesia tan contentos, pero nunca echaron raíces profundas. Y cuando vino persecución o aflicción, tribulación, dejaron la iglesia y nunca más. Pero de estos conozco probablemente más casos. Y ahí es donde me preocupo también mucho al ver a según qué hermanos a mi alrededor en su actitud y cómo viven su fe en Cristo. Me preocupa mucho. Porque a veces veo a personas, veo a conocidos, veo a hermanos y se me vienen flashes en mi mente como si estuviese viendo pasajes de la Escritura. Creo que el Espíritu Santo me muestra. Y de pronto veo que se están comportando tal como dijo Jesús en su parábola, como la semilla que se quedó sembrada entre las malas hierbas. Ahí están, sí, como creyentes. Hay iglesias enteras, estos que predican la prosperidad, estos que predican que tenemos que ser ricos, que tenemos que tener ambición, que tenemos que ser codiciosos, están ahí. Semilla que se sembró junto a los espinos y toda la iglesia entera está en los afanes de este mundo y con el engaño de las riquezas de este mundo, están ahí. ¿Y qué ocurre? Pues que si las cosas se ponen un poco duras, no queda ni uno. Si estos están en un país y de pronto pasa algo como en los Hechos de los Apóstoles, que viene una persecución y dice: ahora todos los que sean cristianos nos los vamos a matar a todos, no queda ni uno, todos reniegan de la fe. ¿Por qué? Pues porque no tenían raíces en su fe, no habían creído de verdad. Habían flirteado con una religión y eso les permitía acallar sus conciencias, pero a la vez seguir viviendo la vida pues como habían vivido hasta este momento, ahí en sus codicias, en sus afanes, en sus cosas. Pero gracias a Dios que hay semilla que cae en la buena tierra. Y ahí es la última explicación de Jesús. Mas el que fue sembrado, versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sabes que esta parábola se dio para que tú reflexiones sobre cómo está tu vida? Porque algunos creen que esta parábola Jesús nos la dio para que tengamos una referencia estadística a la hora de saber los resultados de nuestras predicaciones, campañas evangelísticas y cosas así. No, ni mucho menos. La parábola de Dios es particular, es personal, es para ti. Y esta parábola se dio para que tú reflexiones sobre tu propia vida y veas a ver dónde estás. ¿Cómo recibiste la palabra de Dios? Cuando alguien te la predicó, cuando el sembrador sembró en tu vida la semilla,
cuando el predicador te trajo la palabra, esa palabra, esa semilla, ¿dónde fue a parar en tu vida? ¿Dónde está? Si estás aquí, probablemente es porque el primer caso ya queda descartado. Pero yo tengo que saber dónde estoy. Y los detalles están para que yo los analice y los vea en mi vida. ¿Realmente dónde me encuentro? ¿La semilla cayó en la buena tierra? ¿Entendí lo que oí? ¿Entendiste la palabra, hermano? Mira, normalmente los que como vosotros estáis ahí perseverando en querer estudiar la Biblia, tenéis hambre por estudiar la palabra, a mí me bendice mucho cuando de forma particular muchos de vosotros, los que lo hacéis lo sabéis, ¿no? Me escribís un mensaje y me decís, pastor, me bendice mucho esto, mi experiencia con este tiempo de estudio es esta, y me decís, me bendice porque yo doy gracias a Dios por vosotros, porque realmente no me queda duda que desde el día en el que cayó la semilla en vuestra vida, cayó en la buena tierra y está dando fruto. Y necesitamos seguir profundizando, creciendo, llegando un paso más allá. Pero me preocupa mucho aquellos que observo y miro y los veo ahí que pienso, ay, ¿dónde está la semilla? ¿Dónde está? ¿Cayó entre los espinos o cayó ahí con el fondo este de piedra? ¿Dónde está? Y temo que cualquier circunstancia haga que esa persona dé un paso atrás. El que entiende la palabra y da fruto, por sus frutos los conoceréis. O en otra parte de la Biblia, cuando dice, muéstrame tu fe por tus obras. De eso se trata, hermano. Vemos otro ejemplo de otra parábola. Mateo 13, 24 al 30, justo a continuación de donde estamos aquí, pues tenemos otra parábola conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Y ahora quiero que notes lo que antes te referí. Muchas de las parábolas comienzan de esta manera. El reino de los cielos es semejante a... Muchas parábolas empiezan así y te muestra eso, buscar la similitud entre experiencias del día a día para enseñarte verdades espirituales. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Otra vez tenemos la figura del sembrador y en este caso se está sembrando buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Espérate, antes de avanzar aquí en esta parábola, déjame un detalle que se acaba de venir. Creo que el Señor me puso ahí una idea en cuanto a la parábola anterior del sembrador. Cuando yo te decía que esta parábola se dio para que tú y yo meditemos sobre ella y busquemos la aplicación en nuestra vida, y te dije, no se nos ha dado esta parábola para que tengamos una referencia así práctica de conocer el resultado de nuestras campañas evangelísticas. Ahí nos está tratando de establecer un principio, así como una vez yo escuché a uno que decía, mira, la parábola del sembrador habla de 4 partes. Semillas pueden caer al lado del camino, en suelo pedregoso, entre espinos o en buena tierra. Eso quiere decir, yo lo he escuchado eso alguna vez, que si queremos tener mucho fruto, tenemos que sembrar mucho, porque siempre de 4 partes solo vamos a recoger una, las otras 3 se van a perder. En esta parábola nos está enseñando un principio matemático. Recuerda, las parábolas no se toman literales. Las parábolas giran en torno a una enseñanza o varias enseñanzas principales. Y aquí lo que se quiere ilustrar es que cuando se siembra, de esa semilla que se siembra, muchas veces hay parte de esa semilla que se pierde y hay parte que da fruto. Sí que podríamos aplicar el principio de decir, se pierde más cantidad de la que da fruto. Sí, eso sí. Pero no hay aquí un principio matemático. El 25%, si sembramos tanto. No, porque cuando un sembrador siembra, donde más semilla tira es en la buena tierra. Lo demás podríamos decir que son accidentes, pero es que ese no es el propósito de la parábola. Hablar de cantidad,
de cuánta semilla cae en la buena tierra, cuánta cae al lado del camino, cuánta en el suelo pedregoso, cuánta... No, ese no es el propósito. Aquí la enseñanza es, mira tu vida, a ver dónde ha caído la semilla. Esa es la enseñanza. Y bueno, quizás también como sembradores, ¿no? Fijémonos y velemos para que la semilla que hemos sembrado dé fruto. Vamos a velar que esa semilla caiga en la buena tierra. Vamos a ver que no sea que cayó ahí en un suelo pedregoso. No, pues tenemos que tratar con esa persona, hay que discipularla. Tiene que echar raíces. Hay que romper la piedra si hace falta. La propia palabra de Dios dice que es como un martillo que quebranta la piedra, ¿vale? Pero no podemos tomar todo literal en las parábolas. La parábola del sembrador no establece ningún principio matemático, de estrategia, No. Nos enseña algo espiritual. Vuelvo a la del trigo y la cizaña, ¿vale? Retomamos ahí, del versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, aquí tenemos otra parábola, y como todas las parábolas tiene una enseñanza especial, tiene una enseñanza central, ¿vale? Aquí se nos habla de trigo y de cizaña. El trigo es la buena semilla. La cizaña es semilla que no da fruto, mala semilla, son malas hierbas. Aquí se está hablando de una espiga, la cizaña, una espiga igual que la del trigo, pero vana. Quiere decir que tiene la misma apariencia, pero esta no produce grano. Solo tiene la apariencia. Eso es la cizaña. Si se refería exactamente en la parábola a una especie específica de hierba y tal, bueno, eso no es tan importante. Aunque si tú buscas por internet cizaña, te van a aparecer fotografías de cizaña que son una especie de espigas, pero que están vanas, no tienen grano. Eso suele pasar en muchos tipos de frutas. Hay frutas que son vanas, frutos secos. De pronto hay un árbol que no da buen fruto porque hace el fruto, avellana, almendra. De pronto por fuera la cáscara es exactamente igual a cualquier almendra, pero cuando tú la partes está vacía, o la almendra está así como seca, no tiene carne. Y eso pasa con muchos tipos de frutos. En el caso del trigo ocurre, y se le llama trigo al trigo y cizaña a esa planta que es idéntica a la otra, o muy parecida, pero no da fruto. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que, ¿y cómo sé yo distinguir cuando está creciendo la verdadera trigo de la cizaña? ¿Cómo lo sé yo? No puedo saberlo. Entonces, ¿qué hago? No puedo ponerme a arrancar hierbas por ahí, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque seguramente voy a arrancar plantas buenas y hasta me dejaré plantas malas. No tiene sentido. Bien, en esta parábola recuerda, el reino de los cielos es semejante a... ¿Qué quiere decir aquí la parábola? Bueno, pues que en el reino de Dios ocurre esto todos los días. Hay buena semilla, hay buen fruto, pero a veces hay semilla que creció y no sabemos bien si es buena o es mala. Recuerda que esta parábola Jesús la dice a continuación de la parábola del sembrador, o sea, tienen relación. Está justo en el mismo momento, una parábola y otra las dice a la vez. Quiere decir que de esa semilla que antes cayó entre las piedras,
o mejor dicho, en la tierra pedregosa con un fondo de piedra, entre los espinos, ahora utiliza otra forma de enseñanza, otra parábola, pero con un fondo en común, y es que de pronto esa espiga que está creciendo puede ser vana, no va a dar fruto. Pero ¿y yo cómo lo sé para quitarla? Yo antes te he dicho, yo observo a veces a mi alrededor y veo personas que están en la iglesia y me preocupo mucho por ellas porque no veo frutos. Y porque me vienen textos como este y me pregunto, ¿dónde caería la semilla? ¿En qué tipo de tierra? Los veo ahí y siempre temo de que cualquier circunstancia de la vida termine por apartarlos. A veces es un enamoramiento, un jovencito, una jovencita se enamoró de alguien de fuera de la iglesia y simplemente renunció a Dios, a su fe, a la Biblia, a todo, a la iglesia, por irse con esta persona. Si alguien nace de nuevo, no haces eso. De pronto es pues un cambio en la forma de vida, es un planteamiento distinto, es una profesión nueva, pueden ser 1000 cosas. Pero de pronto alguien dejó. Pero hermano, eso tiene que suceder de forma natural en el tiempo de la siega. Yo no puedo provocar el arrancar a nadie. O sea, yo no puedo juzgar la motivación de cada uno ni puedo ver el corazón de ellos. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no puedo saberlo. Entonces yo no me puedo convertir en juez y ponerme a arrancar cizaña, porque quizás arranque trigo y no voy a identificar en todos los casos la cizaña. Entonces tiene que ser algo que fluya por sí mismo. En el tiempo de la siega, cuando se tiene que dar el fruto, entonces se verá. Y a veces el fruto se tiene que dar en esas circunstancias, en tribulaciones, en pruebas, en tentaciones, en los afanes de la vida, del dinero. Cuando hay que dar el fruto es cuando ahí hay una autoselección. El Señor mismo es el que aparta a unos y a otros. Por descontado que un día cuando nos presentemos delante de Él en los cielos, el Señor ya va a hacer ahí todo. Pero recuerda que esto es una parábola, no es literal todo lo que aparece ahí. La cizaña que no dio fruto será atada en manojos para ser quemada. Bueno, eso es una forma de hablar del infierno. Aquellos que no dieron fruto, el Señor un día en su presencia ante el gran trono blanco, ese juicio que describe también ahí el Evangelio, el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno, al castigo eterno. Eso es lo que la parábola nos quiere enseñar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo quedó el tema de las parábolas? ¿Más o menos queda claro? Cada parábola en sí misma hay que estudiarla, porque cada parábola tiene una enseñanza y cada parábola en sí misma sería un estudio. De hecho, yo tengo una serie de estudios, la dimos en Valls, en la iglesia de Cunit me invitaron y estuve yendo 3 meses cada semana para enseñar allí esta serie de estudios, las parábolas de Jesús. Entonces, bueno, es una serie que tengo ahí y que quizás pues algún día, quizás también la podríamos hacer así en directo por aquí, por Facebook. Y no importa que ya tú escuchases anteriormente, recuerda que cada vez que venimos a la palabra y la estudiamos, vamos a recibir alimento nuevo y fresco, porque la palabra de Dios es así, es viva. Pero hoy lo que queríamos dejar claro, que entendamos esos principios básicos, para que cuando tú estudies por tu cuenta, cuando tú oigas parábolas, que sepas que tienes que interpretar correctamente. No puedes tomar la parábola como a ti te parezca, tienes que interpretarla bien. ¿Qué es un símil? Bueno, pues consiste en comparar una cosa con otra para ilustrar y para dar una mejor idea de la narración. Semejante o parecido, buscar similitud, eso es un símil, así de simple. Por ejemplo, si yo digo que el Señor echó al mar todos nuestros pecados, estoy buscando la similitud de cuando yo tiro una cosa al mar a cuando el Señor coge mi pecado y lo arroja de mí. ¿Qué ocurre si yo tiro una cosa al mar? Imagínate que yo estoy ahí en un barco y el barco está navegando por encima de la fosa de las Marianas, que es la más profunda de los océanos, tiene 12 kilómetros de profundidad.
y yo tengo ahí una piedra así grande y la tiro por la borda. ¿Qué le pasa a esa piedra? Se hunde, se hunde, se hunde, se hunde. No sé cuánto tardará en llegar hasta el fondo, pero llegará hasta el mismo fondo de esa fosa. Quedará allí en las profundidades. Entonces estoy cogiendo y estoy buscando un símil para ilustrar una enseñanza espiritual. Estoy diciendo, Dios echó a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y entonces a mí se me crea una imagen mental. Puedo imaginarme cuando yo tiro una cosa al mar y cómo esta cosa se hunde y se va al fondo. Y ahora entiendo, eso el Señor hace con mis pecados. Los coge, los arroja al mar y se hunden y se quedan allí perdidos para siempre. Esa piedra que tiré a la fosa de las Marianas, 12 kilómetros de profundidad, va a quedar ahí para siempre. ¿Acaso alguien vendrá a sacar la piedra? A día de hoy ningún ser humano le es posible llegar tan profundo. Ni siquiera artilugios inventados por él. Hay batiscafos, hay submarinos especiales que soportan tamaña presión que se crea en profundidades muy grandes, pero hasta los 12.000 metros de profundidad no ha llegado nada a día de hoy. ¿Sabes que hay creyentes que toman literal versículos como este? Aunque te parezca una locura, alguno hay por ahí que confiesa con su boca: yo no me baño en el mar, en la playa, porque está contaminada con el pecado de todos nosotros. ¿Qué? Dice, no, está bromeando. No, hay gente que se lo tomó literal, se lo tomó en serio. No, dice la Biblia que el Señor echó al mar todos nuestros pecados. Yo no me baño en la playa, está contaminada de pecados. Bueno, pues no te bañes. Dice la Biblia que no nos podemos sentar en silla de escarnecedores. Lo mismo pasa con esto, se busca un símil. Sentarse en una silla de un escarnecedor, o sea, un pecador, una persona ahí malvada, desconsiderada, despreciable. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir, mira, ahí lo mismo que lo del mar. Hay gente que cuando sube al bus, al autobús, no se sientan. Porque dicen, no, esos son sillas de escarnecedores, ahí se sientan todos los días los pecadores, yo ahí no me puedo sentar. ¿No? No, vaya. No, pero ¿qué quiere decir este símil? Bueno, quiere decir que el sentarse tiene que ver con participar, tiene que ver con identificarte, pero no es literal, no es que no te sientes en una silla si no sabes quién se sentó antes, no, hombre, no. La inmadurez de algunos creyentes, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a Salmo 103. Vamos rápido, que nos queda poquito tiempo, y por lo menos leer algunos ejemplos. Y quizás, como no nos va a alcanzar a ver todo, el próximo día retomaríamos terminando de ver algún ejemplo más de los símiles para avanzar más en esta materia y seguir viendo algunas figuras retóricas que nos tomaría tiempo para ver la interrogación y la apóstrofe. Pero vamos a ver algún ejemplo más de símiles en la Biblia. Salmo 103, hemos dicho, versículo 11 al 16. Salmo 103, del 11 al 16. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esto es un símil. ¿Cómo es la altura de los cielos sobre la tierra? ¿Quién se la sabe esta? ¿Cómo es la altura de los cielos sobre la tierra? Bueno, pues a día de hoy, en el siglo XXI, según los informes de la ciencia, así de los astrónomos y los observadores del espacio, pues a día de hoy es que casi que aseguran que esto no tiene fondo. O sea, la altura es infinita. Bueno, pues eso es un símil. De esa manera, tan bestial que es la altura de los cielos sobre la tierra, así Dios ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. ¿Temes a Dios? Pues enhorabuena, porque la misericordia de Dios en tu vida no tiene medida, es infinita. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tremendo estos símiles del Salmo 103, qué enseñanza. ¿Cómo está de lejos el oriente del occidente?
Pues ¿sabes que podríamos decir que infinito? Porque cuanto más te alejes tú del oriente, el occidente va a seguir estando igual de lejos. ¿Sabes por qué? Porque la Tierra es redonda. ¿Sabes que el círculo representa en alguna forma eso, la eternidad? Porque es como que no tiene principio ni fin. O sea, si tú estás sobre la Tierra, estés donde estés, siempre el occidente del oriente va a estar a la misma distancia, estás lejos. ¿Y cómo está de lejos? Da igual donde estés en el planeta, siempre va a estar... Bueno, pues así Dios ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira, otro versículo más, el 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Otro símil. ¿Cómo se compadece un padre de sus hijos? Bueno, pues es todo compasión. Así se compadece Dios de nosotros. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Ahí tienes otro símil. ¿Cómo es la vida del hombre? Como la hierba que crece en el campo. De la misma manera. ¿Cómo es la hierba del campo? Crece, se pone verde, salen las flores, pero sale el sol, aprieta el sol unos días, se seca y desaparece. Símiles, la Biblia está llena de símiles. Y qué bueno, a mí me encantan los símiles, nos enseñan un montón. El símil lo podemos distinguir y queda definido en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones lo identificarás porque aparece la partícula como. Como el Padre se compadece, como la altura de los cielos, como siempre esa partícula te va a identificar donde hay un símil. Digo casi siempre, no siempre, ¿eh? Por ejemplo, aquí mismo en la que hemos leído, cuando hablaba del oriente y el occidente no dijo cómo, sino dijo cuánto. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Entonces no es que si no aparece cómo, no es símil. Y si siempre aparece cómo, siempre es símil. No, no es una regla, pero sí que es un indicativo que nos ayuda a contemplar esto. Mira, lo vamos a dejar ahí. Los que tenéis este cuaderno y lo estáis siguiendo, los que no, el otro día Javi lo compartió en WhatsApp, pero mira, ahora nada más a terminar, voy a tratar de compartirlo yo en el Facebook de la iglesia, por si alguien no lo tiene y lo quiere seguir. Porque aquí en la página 17 hay 3 textos y no puse nada. Hay una raya ahí. Es para que tú pongas cuál es el símil que aparece ahí en el texto. Isaías 55 del 8 al 11. Jeremías 23, 29. Isaías 1, 18. En cada uno de estos textos hay un símil o símiles. ¿Cuáles son? A ver si los identificas y lo anotas tú ahí. Si no, el próximo día lo vamos a ver juntos para ver si alguien tuvo algún fallo y de esa forma también lo comentamos y somos más edificados. También puedes responder a la pregunta, ¿cuál es el libro de la Biblia con más símiles? También lo puedes poner porque tampoco está ahí anotada la respuesta. Y también hay una pregunta, Lucas 22 del 39 al 44. Y hay una pregunta, ¿sudó sangre Cristo? Porque allí en el texto dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Aparece la partícula como. Pero ¿será símil o es una de esas veces que el cómo no te identifica que sea un símil? ¿Será o no? Lo dejamos en el aire todo eso y si Dios quiere en el próximo estudio de hermenéutica básica lo miramos todo. Hemos llegado al final, tenemos que terminar. Javi dice que ya se va para trabajar, tengo que marchar a trabajar. Buenas noches, Javi, que tengas una buena noche de trabajo y aprovecha para meditar. Bueno, no sé el trabajo si te permite o no. Los demás sí, esta noche meditad ahí en vuestros hogares, después de cenar, cuando queráis, siempre es buena ocasión para meditar. Si Dios quiere nos vemos mañana, mañana es jueves, así que mañana a las 8 estamos aquí otra vez. Ayer estuvimos ahí compartiendo con un tiempo especial con
nuestros queridos hermanos Antonio Cruz, su esposa Ana, con María Teresa también. Pudimos compartir juntos un tiempo de comer y Antonio Cruz me regaló este libro, os lo recomiendo. Te lo leo porque tú lo estás viendo como reflejado en un espejo, porque yo tengo la tablet, el otro día me lo dijeron, yo ya lo había visto, pero tengo la tablet invertida para ver yo lo que está apareciendo en pantalla, por eso las letras salen al revés. Pero dice apologética 10 en 10 respuestas. Te lo recomiendo, es muy interesante. 10 respuestas a preguntas sobre la apologética. La apologética es la defensa de algo, en este caso del Evangelio. Racionalidad, información, origen, trascendencia, lógica, conocimiento, diseño, previsión, poder, milagro. Uno de los últimos libros de Antonio Cruz. Si tenéis ocasión, en las librerías cristianas está, es de editorial CLIE. Hermanos, un fuerte abrazo, que descanses, que tengas una buena noche, que sea un tiempo de verdad de edificación de parte de Dios. Estáis en mis oraciones, si Dios quiere, mañana nos vemos otra vez. Hasta mañana, un fuerte abrazo, os amo en el amor de Cristo.